La política exterior es una competencia básicamente en manos de los Estados miembros, porque es habitual que cuando un país va compartiendo soberanía con otros, pues sean justamente los temas de seguridad, de política exterior, de defensa, los últimos que se pongan en común, ¿no? Podemos hablar de que la política exterior de la Unión Europea en general ha sido o ha estado centrada en dos ámbitos para los que hay competencias. Una es la política comercial, donde sí que la Unión habla con una sola voz y todos los países, digamos, se sientan detrás del comisario de comercio en las negociaciones comerciales, y esa es una de las políticas más efectivas exteriores de la Unión Europea. Por otro lado, también podemos hablar de que una política exterior de la Unión ha sido la propia ampliación. Siempre la Unión ha ido incorporando miembros y eso ha sido entendido como una política exterior también muy sui generis, ¿no? Pero básicamente tiene pocas competencias, no tiene una política exterior única, tiene una política exterior común que intenta coordinar la posición de los distintos estados, pero el problema fundamental es que esa política tiene que ser por unanimidad. Y por lo tanto, o están todos de acuerdo en decir algo en concreto sobre China o sobre Irán o sobre Venezuela, o por ejemplo cuando hay una tensión o un conflicto internacional complejo y dos Estados miembros tienen posiciones distintas, pues no se puede tener una posición común y luego cada Estado miembro en los temas de política exterior, en particular solía ser el Reino Unido y Francia, ahora no está el Reino Unido, pero otros países suelen expresar una voz que a veces es distinta y por lo tanto la política exterior común europea es el mínimo común denominador que muchas veces es muy insuficiente. Y además la Unión Europea ha intentado siempre desarrollar herramientas de política exterior blandas, es decir, cooperación al desarrollo, política comercial, como hemos dicho, no tiene un ejército propio, no tiene las herramientas tradicionales duras de los estados, ¿no? Por lo tanto, en síntesis, la principal política exterior de la Unión Europea es la comercial. Podríamos decir que desde la creación del euro existe el potencial para que se utilice una política exterior basada en la moneda común, aunque esta moneda no la tienen todos los Estados miembros y además no hay una vocación geopolítica del uso de la moneda, como sí tiene Estados Unidos con el dólar o China está teniendo con el renminbi, y por lo tanto, evidentemente sería necesario, lo principal diría yo, es terminar con la regla de la unanimidad para poder tomar decisiones, pasar a algún mecanismo de mayorías cualificadas. Esto no es fácil, al igual que pasa con los temas fiscales, donde hace falta una unanimidad para modificar elementos fiscales y eliminar cuestiones como la de los paraísos fiscales o las bases fiscales distintas que hacen que Irlanda o Luxemburgo o Holanda sean pseudo paraísos fiscales dentro de la Unión. Para eso también haría falta unanimidad y por eso es tan difícil. En política exterior también hace falta unanimidad y por eso tenemos declaraciones descafeinadas, digamos, de la Unión. Los Estados miembros tradicionalmente han sido muy reacios a ceder competencias en los elementos de la política exterior y de seguridad que consideran que es demasiado importante como para poder compartirla con otros estados, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo con que hay visiones diferentes sobre cuál debería ser la política exterior de la Unión. Si hubiera un acuerdo o una visión común sobre cuál es el interés exterior de la Unión como un todo, pues entonces los países no serían tan reacios. Pero para algunos países es clave relacionarse con Rusia de una manera más suave, a lo mejor porque tienen más interdependencia económica o energética con Rusia, y para otros no. Para algunos países es más importante tener una posición hacia América Latina, como puede ser España, o el norte de África, como puede ser Francia, y para otros no. Y por lo tanto no hay una visión estratégica común y no hemos sido capaces de definir lo que puede ser el interés europeo. De algún modo, los grandes estados tradicionales pues, operan más por intereses. La Unión, al no tener capacidad para definir esos intereses claramente, ha intentado hacer una política exterior basada más en valores y principios, ¿no? Por eso se habla de que la Unión es una potencia normativa. La Unión persigue el multilateralismo, la cooperación, la exportación de su propio modelo de gobernanza multinivel al resto del mundo. Pero claro, estamos en un momento histórico de declive del orden multilateral basado en normas, de auge de las grandes potencias y de rivalidad entre ellas, China, Estados Unidos, Rusia, y entonces la Unión necesita afianzarse
y para eso los Estados miembros, como me preguntabas, necesitarían darse cuenta de que todos los países de la Unión por sí mismos son demasiado pequeños para jugar un papel en la globalización y que solo si nos juntamos todos y aprovechamos que somos 450 millones de habitantes con muchas capacidades, podemos empezar a tener una posición en el mundo más fuerte y sobre todo hablar de temas como la autonomía estratégica, la soberanía tecnológica, la soberanía económica, por ejemplo, en términos ahora de material sanitario, en debates como el 5G, etcétera, etcétera. Pero para eso haría falta que países que han sido más reacios, y en particular aquí estoy pensando últimamente en los países del este, que tienen una particularidad, que es que están muy vinculados a Estados Unidos y a la OTAN porque consideran que la amenaza rusa está más presente que los países de Europa Occidental, pues asuman poner políticas en común, algo a lo que normalmente los del este, y en particular Hungría y Polonia, se están resistiendo, ¿no? Por otro lado, sería muy importante que la cultura estratégica que puedan tener Alemania y Francia, que es distinta. Francia es un país siempre más volcado al exterior, con más interés de protagonismo en la política exterior y que intenta proyectar Europa tras los intereses franceses, mientras que Alemania ha estado más callada, más apagada después de la Segunda Guerra Mundial, no tiene una estrategia de política exterior agresiva y eso ha sido muy exitoso, pero intenten, digamos, combinar posiciones. La salida del Reino Unido tal vez pueda facilitar esto porque históricamente el Reino Unido ha sido el país que más obstáculos ha puesto siempre a la conformación de una política exterior común y alguna posibilidad estupenda vendría de, por ejemplo, que el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ahora lo tiene Francia, pues se pudiera poner en común con la Unión Europea, pero claro, los franceses no quieren renunciar a esto. En definitiva, hay distintas resistencias y tenemos que darnos cuenta de que solo a través de una coordinación, no solo, sino de una posición única como la que sí tenemos en comercio, y ahí sí somos mucho más efectivos, es necesaria para tener una voz en este mundo geopolíticamente más convulso que viene. Por lo que sabemos de las encuestas de opinión que hace el Eurobarómetro y otros estudios, hay diversidad de opiniones en los distintos estados sobre el deseo de que la Unión tenga más competencias. En el caso español, por ejemplo, sí que en general la mayoría de la opinión pública considera que una mayor integración europea es positiva y que además tenemos claro que España es un país demasiado pequeño para jugar en la globalización y estaría dispuesta, en general, a que haya una mayor integración en todos los ámbitos, incluido el de la política exterior. En otros países, por ejemplo los del este o tradicionalmente incluso los franceses, esto es más complejo. Lo que pasa es que nos estamos dando cuenta cada vez más, primero, que los temas internacionales nos van a afectar cada vez más. Tradicionalmente a los ciudadanos en general les cuesta pensar en los temas internacionales, los ven muy lejanos, pero entendemos cada vez más que desde el coronavirus hasta las amenazas comerciales que pueda haber hecho Donald Trump a la Unión, hasta la idea de que tecnológicamente estamos rezagados y podemos estar utilizando tecnologías de Huawei chinas que pueden poner en jaque elementos de seguridad o privacidad. Estos temas empiezan a afectar al día a día y ahí tal vez haya una posibilidad de que se puede empezar a haber un apoyo ciudadano mayor a estos asuntos, ¿no? Yo empezaría, de todas maneras, por explicar mejor la política comercial, hablar de política industrial, de empresas europeas, de soberanía económica, del uso del euro como herramienta de política exterior y geopolítica, y poco a poco empezar a poner los mimbres para algún tipo de autonomía de seguridad y defensa, siempre manteniendo la convivencia con la OTAN, que es algo que es importante y funciona bien, más allá de que vamos a ver qué pasa después de las elecciones de Estados Unidos. Si Trump continúa, pues la OTAN lo pasará peor, y si Biden gana, pues los demócratas volverán a tener una posición más cooperativa con la Unión Europea y con la OTAN. Pero en cualquier caso, Europa tiene que hacerse mayor y aprender a, por lo menos en su vecindario, darse cuenta que tenemos que ser capaces de tener nuestras propias capacidades de intervención y de estabilización sin requerir la ayuda del amigo americano.